estructura que cada campo ustedes le van a colocar un nombre. Ese nombre, lo que tienen aquí es que no es el nombre, porque si vemos, nos chequeamos acá, ese dato, este que tenemos aquí, finalmente este de este ejemplo, de este pequeño ejemplo, lo que tenemos es simplemente que gracias al nombre o al name, si lo quieren ver ahí, a la propiedad name de cada uno de esos elementos de formulario, está asociado entonces ese dato que nosotros queremos obtener, ¿no es cierto? En la sesión y en el campo que nosotros vamos a asignarle, porque podemos colocar cualquier campo, ahí lo que vamos a hacer simplemente es colocarle nosotros el nombre que nosotros queramos. Obviamente que ese nombre no se puede repetir, porque si no es como estar a una variable X, después vaya a utilizar la variable X y es como almacenar o eliminar lo que teníamos antes, y lo mismo, ¿no es cierto? En este caso ustedes pueden colocarle el mismo nombre, ya, chuta, ya mandé un mensaje, y me dice Marcel, no. Ya, pero yo lo voy a dejar con el mismo nombre, valga la redundancia, que se llama nombre. ¿Por qué? Para que se den cuenta que no necesariamente corresponde, no tiene por qué corresponder a este ni a lo que tiene que ver con acá. Este nombre que yo le voy a colocar aquí es simplemente un nombre, ahí, es simplemente un nombre que el que el programador va a colocar, ¿ya? Les insisto, no tiene nada que ver. Lo ideal es colocarle el nombre del dato al cual va a almacenar. En este caso sería el nombre de la persona que va a ingresar esa información, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo le coloqué nom para que no, si le coloco nombre ustedes no asociaran y que pensaran que siempre iba a ser el mismo nombre que correspondía acá, ¿ya? Yo voy a hacer lo mismo aquí. Vamos a hacer copy paste ahí para ahorrar un poco de tiempo. ¿Ya? Control V y obviamente cambiamos. Y aquí yo también vamos a cambiar, le vamos a poner el AP. Esto es de apellido. Aquí estamos, ¿qué estamos haciendo jóvenes aquí? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué estoy haciendo yo con esto? Este igual, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el igual? Para asignar, ¿no es cierto? Vamos a asignar desde un dato, que en este caso son los datos desde la derecha, obtenidos desde el formulario, los vamos a asignar a algún campo específico de esa sesión que nosotros el campo le colocamos el nombre, ¿ya? Pero esa sesión nosotros le podemos hacer distintas cosas. Yo voy a colocar aquí entre paréntesis para que ustedes, entre comentarios voy a colocar qué cosas también pueden utilizar o trabajar con sesiones. O sea, yo en una sesión puedo, y yo le invento, ya, pues ayuda, ya pagué. Entonces, aquí yo lo que puedo colocar, puedo trabajar ahí perfectamente y colocar un contador y saber exactamente cuántas veces la página ha sido ejecutada, ¿ya? O sea, perfectamente la sesión, y yo le coloqué a un campo que le coloqué contador, yo puedo asignarle 0, ya para que comience en 0, y cada vez que se haga un F5 más, o sea, significa le agrego 1 y yo después sepa cuánta gente ha cargado esa página, ¿ya? Por ejemplo, o sea, no significa que yo siempre voy a asignarle datos, ¿ya? Yo puedo asignarle, por ejemplo, también un texto. ¿Son comentarios? Sí, pueden. Son comentarios. Por ejemplo, en este caso, datos le voy a colocar yo. O curso, coloquémosle curso. Y le voy a colocar un, comillas, taller de desarrollo web, ¿no es cierto? También yo le puedo asignar a un campo específico de esa sesión, le puedo asignar un string de lo que yo quiera. También yo le puedo asignar finalmente, para que no salga la otra cosa, le puedo asignar una variable, ¿ya? Una variable que contenga algún dato. Esto es mentira, porque no existe esa variable. Número, por ejemplo, ¿ya? No existe esa variable. Yo también puedo asignarle a esas sesiones, ¿ya? Es una estructura que se llama session,
Y esa estructura session ustedes le colocan el nombre del campo que ustedes quieren almacenar alguna información. Esa información va a vivir por defecto, o esa estructura session va a vivir por defecto, o todo lo que se encuentra dentro de esos campos, 20 minutos, ¿ya? O hasta que el usuario cierre la sesión, ¿ya? Yo les voy a dejar eso ahí para que ustedes puedan tener la posibilidad de pensar o saber que en realidad también pueden existir ese tipo de situaciones, ¿ya? Ahora bien, aquí lo que tenemos recién y lo que hemos visto es que chequeamos si acaso la persona cliqueó, el usuario cliqueó, y si cliqueó entonces obtenemos los datos y esos datos son asignados a un par de campos de la estructura session, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer que utilicemos esta sesión. Ahora, esta estructura sesión no se va a utilizar de esa misma forma o de esa forma, digamos, por defecto. Lo que necesitamos también es decir al PHP que vamos a utilizar esa estructura sesión, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes escriben esto y lo trabajan, no va a funcionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos falta algo. ¿Qué nos falta? Nos falta que en la primera línea nosotros coloquemos esta función. Esta función le va a indicar a PHP, session-start, le va a indicar a PHP que nosotros estamos, o que esta página está trabajando, está utilizando estructuras de sesiones y las van a poder trabajar. No significa, y vamos a poder utilizarlo en todas las páginas. Si en todas las páginas, en lo que vamos a hacer ahora, de aquí para adelante, en estas 3 páginas, por ejemplo, para que ustedes sepan cómo funciona, vamos a utilizar sesiones, entonces tenemos que colocarlo en la primera línea esa información. Si a ustedes se le olvida, la sesión no va a funcionar, ¿ya? Porque no va a identificar el PHP que se está utilizando esa estructura, ¿ya? Ok, tenemos eso importantísimo, tenemos esto, y ahora vamos a decir, vamos a utilizar otra página, vamos a guardar esto, y vamos a ir acá, espérense un poco, vamos a ir a lo que corresponde, vamos a ir a otra página, porque si se fijan, acuérdense que ingresa, lo que hace es ingresar los datos del usuario, cliquea y los datos quedan aquí y son guardados en la estructura sesión. Pero yo, si quiero en otra página mostrar esos datos, yo no tengo que estar usando, por ejemplo, enlaces, porque estoy utilizando la estructura sesión. No tengo que enviarlos a través de formularios porque estoy utilizando la estructura sesión. Entonces, ¿cómo se hacen, dice usted? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vamos a hacer, ustedes pueden colocar un botón o pueden colocar un enlace. A mí en lo personal me gustan los enlaces, así que los vínculos, por lo tanto vamos a hacer eso. Entonces vamos a colocar un texto mostrar. Recuerden que aquí estamos sin CSS, sin digamos, todo así como bien simplón, para que veamos. Y en el vínculo le vamos a colocar que vamos a crear esta página. Ya esta página todavía no está creada, por lo tanto lo vamos a crear ahora a continuación. Mostrar, y yo me voy a adelantar un poco a todo esto, y también voy a crear el enlace que se llama cerrar sesión, y que también tenemos que hacerlo, ¿ya? Para decirle al usuario que si necesita cerrar sesión o necesita hacer algo. Cerrar sesión, yo también va a ser un enlace o un vínculo, y yo le voy a colocar cerrar.php. ¿No es cierto? Siempre con enter para asegurarme. Y ahí también está creada el enlace de la sesión. Estos archivos no están creados, por lo tanto lo que tenemos que hacer los tenemos que crear. Partamos primero por crear el archivo mostrar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a pinchar ahí. ¿Cómo se llama este? Se llama mostrar, ¿ya? Entonces nos vamos a crear un nuevo archivo. Pinchamos acá. Aquí está. Y nos vamos a código porque aquí vamos a mostrar. Entonces, dentro de la página yo voy a colocar el nombre del usuario es, ¿ya? Y ahí vamos a trabajar con PHP, espacio.
enter vamos a colocar, y el apellido del usuario es tanto, ¿no es cierto? Ahí todavía no está creado. Vamos a código. ¿Qué era lo primero que íbamos a ocupar? ¿Se acuerdan? Vamos a ocupar aquí PHP. Acuérdense que podemos perfectamente mezclar PHP con HTML. ¿Por qué? Porque estamos en un archivo PHP, ¿ya? Y aquí vamos a ocupar lo siguiente. Vamos a imprimir, ¿qué cosa? ¿Dónde está el nombre del usuario en la estructura sesión? ¿En qué campo? ¿Ah? No. Muchas gracias, el nombre. Entonces, por lo tanto, tenemos ahí, y yo voy a bajar ahí porque vamos a ocupar entonces session, comillas, y como dice su compañero muy bien, qué bueno que están atentos ahí, vamos a colocar entonces, vamos a imprimir en ese sector la información. Jóvenes, esta información yo la envié a través de algún enlace, yo la envié a través de algún formulario a esta página. No. Por lo tanto, es súper importante lo que estamos haciendo ahora. Estamos ocupando una información que fue en otra página creada y que yo la estoy ocupando acá, pero me falta algo. Resulta que me falta algo para utilizar esta estructura. ¿Qué era lo último que les comenté antes de hacer los enlaces? ¿Lo de qué cosa? Por ahí algo de arriba. ¿Qué pasa arriba? ¿Perdón? ¿Qué hay que colocar aquí? ¿Se acuerdan? En la primera página, en la primera línea, perdón, session-start, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a PHP que estamos utilizando sesiones, o estamos utilizando la estructura sesiones, la estructura de $-session, ¿ya? Si no colocamos esa información, ahí no nos va a aparecer nada. ¿Dónde es ahí? En este sector. En este sector no nos va a aparecer nada porque esta estructura no existiría en este archivo. ¿Ya? Gracias a esta función que yo tengo aquí, es como que le dijéramos a PHP active o, claro, utilice la información que ha sido creada en otra página, ¿ya? Y esta estructura, recuerden que tiene un tiempo de vida, pero que nosotros vamos también a hacer la cerrar sesión para que tengamos la posibilidad de que vean ustedes el efecto que hace el utilizar una que otra, ¿ya? ¿Qué otra cosa también tenemos? Vamos a copiar aquí para que nos ahorremos tiempo, y aquí lo mismo que vamos a hacer abajo, o sea, que lo que tenemos aquí, la diferencia es ¿dónde está la información del apellido? En ¿no es cierto? En ese campo que a mí se me ocurrió colocarlo con ese nombre. Recuerden que ustedes, los programadores, son quienes van a crear los nombres de los campos de la estructura sesión, ¿ya? Por lo tanto, ahí estamos ok. Muy bien, vamos a guardar este archivo se llama mostrar, creo que si no me equivoco, a ver, vamos para acá, mostrar, sí, el mostrar y el cerrar, ¿ya? Tenemos bien con el mostrar. Ahora, si nosotros nos vamos a diseño, nos aparece esto, ¿ya? Que no es nada, digamos, del otro mundo. Aquí le está indicando que están trabajando con estructuras dinámicas, ¿ya? Y en este caso se visualizan de esa manera. Vamos a crear los enlaces también para volver. ¿Por qué? Porque no utilicemos el botón atrás. Yo siempre les he reclamado y les he dicho que en los trabajos siempre tratan de, por ejemplo, no ocupar, que el usuario, por favor, no ocupe el botón atrás, porque en realidad es poco eficiente, la verdad es poco profesional, ¿ya? Es poco profesional el asunto. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a colocar aquí en mostrar, vamos a hacer otros enlaces, en este caso vamos a ir a ingresa y también vamos a ir a ese archivo que todavía nos falta crear, que es el cerrar sesión, ¿ya? Por lo tanto, vamos a crearlo, aquí es lo fácil, en el vínculo, escribimos la palabra, entonces vamos a inicio, vamos a colocarle como que le ingresa, y nos vamos acá a vínculo, le colocamos entonces ingresa
.php. ¿Ya? Muy bien. Y al lado entonces también tenemos el cerrar cerrar sesión, ¿no es cierto? También lo seleccionamos y creamos el vínculo. Cerrar. ¿Ya? Y ahí estamos. Guarda. Nos va a generar un error acá, pero quiero que primero lo visualicemos y después lo chequeamos el error que va a pasar. Tenemos el ingreso entonces, donde tenemos el formulario que la persona va a ingresar aquí sus datos, va a pinchar enviar, se van a obtener y se van a crear la sesión aquí. Nosotros después vamos a mostrar aquí, vamos a clicar en mostrar y el mostrar nos va a enviar a esta página donde supuestamente deberíamos mostrarnos la información y después podríamos volver nuevamente a inicio o a cerrar sesión. Ya, acá también en ingreso también podríamos cerrar sesión, por lo tanto lo que vamos a hacer y nos queda ahora finalmente es cerrar la sesión. ¿Ya? Para cerrar la sesión también un nuevo archivo, un archivo en PHP, obviamente, porque vamos a trabajar con sesiones. Y aquí lo que nos interesa también es dejar los dos enlaces anteriores a las páginas siguientes, además de cerrar la sesión. ¿Ya? Primero voy a hacer la parte fácil del HTML, o sea, vamos a colocar inicio para podernos ir desde esta página a esta que tenemos acá. Se llama ingresa.php, acuérdense. Y tenemos mostrar, puede ser mostrar datos, pero voy a mostrar ahí. Y vamos a seleccionar esa palabra y acá que le colocamos el mostrar.php. Enter, ¿no es cierto? Enter, muy bien. Entonces, el mostrar aquí vamos a guardar. Acuérdense que esto se llama cerrar. Teníamos que dejarlo con los nombres correspondientes. Cerrar, enter, cerrar.php y ahí tenemos. Entonces, ya hicimos la parte de HTML que era más fácil. Ahora tenemos que irnos a PHP. Vamos a trabajar con sesiones aquí en la función cerrar.php. Sí, vamos a trabajar con sesiones. Entonces, ¿qué nos falta? Aquí tenemos que colocar Session Start. Aunque cerremos la sesión, también tenemos que decirle que vamos al PHP, le tenemos que decir que vamos a utilizar sesiones. Ya, PHP, entonces Session Start. ¿No está? Ahí está. Session Start. Y dentro de Session Start yo puedo haberlo colocado tanto a continuación de Session Start como acá. Yo lo voy a colocar aquí, ¿ya? Puede ser en cualquier parte, pero tiene que ser después de Session Start, donde yo voy a colocar lo siguiente, que es la función contraria a Session Start. Es la destrucción de la sesión, la eliminación de la sesión. O sea, significa que esa estructura que yo estoy utilizando y los campos que yo creé y les asigné algún valor, se van a eliminar. ¿Ya? Es como que se va a liberar esa memoria. Para abrir y cerrar sesión, ¿tiene que estar el mismo código en todas las páginas? Para abrir y cerrar sesión en todas las páginas, sí. ¿Sí? ¿No se puede hacer un PHP aparte que se puede importar? Sí, exactamente, que se puede incluir. ¿Ordenado? Exactamente, que se puede incluir, muy bien. ¿Viste el oyente ahí? Ya, entonces, por ejemplo, session aquí, ¿cuál es la opción? Session destroy, ¿ya? Así se llama la función que es contraria a la session start. Más que contraria, es simplemente la que elimina toda la información de esa estructura. ¿Ya? Estamos, entonces, lo que vamos a hacer es guardamos esta información, ya está modificada, voy a hacer el asterisco y vamos a visualizar aquí. Fíjense que están todas estas dos cosas nomás y vamos a visualizar. Ahora, ¿por cuál comenzamos? Por ingreso, ¿cierto? Entonces, lo fácil nos sirve, en vez de estar colocando el localhost, nos vamos al WAMP, ya, pinchamos ahí, pinchamos el localhost
y nos vamos a Your Projects. Acuérdense que ahí yo creé la carpeta PHP y me voy a la página, en este caso, que es la primera, la ingresa, ¿no es cierto? Ahí en ingresa tenemos el formulario y tenemos los dos enlaces. En este caso el formulario vamos a colocar, a ver, vamos a colocar inventemos, vamos a colocar el ladrón. ¿No está bien escrito ahí? ¿No? La Sí, persona aparece. falta más. Ahí, Sí, y creo que así también. sí. Ya, muy bien, vamos a colocar aquí ¿ya? Vamos a colocar esa información, ya, cualquiera que ustedes quieran, vamos a que ustedes prueben. Vamos a pinchar enviar y se supone que ahí nos registramos. En ese momento recuerden que se creó la sesión, ya, porque se asignaron los datos que yo ingresé a esos campos de texto. Entonces yo puedo perfectamente ir a mostrar, ya, para ver qué es lo que me muestra. Pinchamos y ahí está. El nombre del usuario es Aarón y el apellido del usuario es Nan. Ahora, cerramos sesión, ¿ya? Ahora, antes de cerrar sesión, una aclaración. O sea, aquí es un ejemplo re básico, pero ustedes pueden tener aquí no solamente estar diciéndole cuál es el nombre y el apellido, pueden estar diciéndole cuál es el producto que está comprando, cuál es la noticia que está visualizando, etcétera. Todo lo que ustedes pueden incluso obtener desde la tabla del usuario o la base de datos que ustedes quisiesen trabajar. ¿Ya? Yo voy a ir ahora a cerrar sesión para que veamos qué es lo que va a suceder. Pinchen ahí. Eso solamente cierra la sesión. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer algo divertido donde nos va a salir un error. Pero fíjense cómo lo vamos a chequear. Mostrar. En mostrar me dice el nombre del usuario es blanco y el apellido del usuario es blanco con un par de errores. ¿Ya? Un error cada uno. ¿Qué pasó aquí? Se cerró la sesión. Ya está en memoria. Exactamente. Al cerrar la sesión, esa información que yo la tenía ya se destruyó. Por lo tanto, ¿qué aparecía en el código después de este mensaje, de este texto? ¿Qué aparecía, se acuerdan? ¿Qué imprimíamos? El session nom, ¿no es cierto? Y acá teníamos el $-session AP, ¿no es cierto? ¿Y existen si se destruyeron? No. ¿Y cómo lo podemos chequear? ¿Se acuerdan que este se parece al error del formulario? ¿Cómo se hacía, se acuerdan? Para que el formulario no nos generara el error si queríamos que en el mismo formulario que nos obtuviera los datos. ¿Se acuerdan? No existen esas variables, por lo tanto habría que preguntar que imprime solamente la información si es que ese dato existe. ¿Y existe? Entonces, ¿cómo podríamos chequear eso para que nos salga el error? Porque ese es el problema. Nos dice que no está definido el índice nom y no está definido el índice AP. Porque yo los eliminé al cerrar sesión. ¿Cómo yo podría chequear esto para que no me apareciera este error ni este error que yo tengo acá abajo? A ver, ¿a quién se le ocurre? Yo voy a ir para acá porque tiene que ser tenemos que ir al Dreamweaver. ¿Se puede validar que hay una sesión iniciada? Exactamente. Ahora, más que una sesión iniciada, nosotros podríamos chequear porque aquí si existe esa variable y esa. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Validando qué cosa o preguntando qué cosa? ¿Se acuerdan del formulario que había que preguntar? No. If, ¿qué cosa? ¿Qué le interesa que exista para esta parte? No sé, ¿cómo yo sé que existe esa estructura, o ese campo de esa estructura session? ¿Con qué función yo puedo saber si existe esa estructura? ¿Ah? ¿Cuál es la función para yo saber si acaso existía esa variable? Formulario, primer archivo. ¿Qué dice el primer archivo después del formulario? Brian. Ya pues jóvenes. Vamos a formulario. ¿Dónde está? Aquí. Vamos al código.
existe el código del HTML, PHP. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? ¿Qué se está preguntando? ¿Ah? Ya, pero en resumidas cuentas, además de que se cliqueó el botón, ¿qué significa esto? ¿Para qué sirve el ISET? Para hacer ciclidad. Más allá que eso. Más específico. ¿Para qué sirve la función isSet? Con una variable para chequear esa variable. ¿Qué pasa con esa variable? ¿Qué retorna? Un sí o un no. Ya, verdadero o falso, bien. Pero depende, digamos, de qué. O sea, ¿quién nos va a informar eso? Ese verdadero o ese falso. ¿Qué pasa con esa variable? Que en este caso es el $_post. Ya, el $_post es el botón, ¿no es cierto? Pero ¿qué me dice en resumidas cuentas de ese set? ¿Existe? Exactamente, si existe esta variable. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es preguntar si, ¿qué cosa? Existe la sesión. ¿Cuál sesión? ¿Cuál variable? No. Ya, pero la nom está dentro de dónde. Se validaría la sesión completa. Exacto. Dólar session. No. En este caso, como yo los tengo separados, me refiero a la impresión aquí y después la otra impresión, yo lo tengo que hacer en forma separada. ¿Ya? Aquí me faltaría esto y creo que me falta esto. Si es verdadero, que imprima obviamente, perdón, ahí. Y si es falso, no haga nada. Yo le puedo colocar un else donde diga no hay sesión, no existe el nombre, ¿ya? También lo podría crear, ¿ya? Y con el include o el require, se podría comparar que requiere de la otra página para mostrarnos Pero es que aquí lo que estamos chequeando es en la posibilidad cuando tú cierras la sesión y quieres ver la información. Aquí es una manera, digamos, de revisar si acaso en el caso que existe esa información. Si tú cierras tu sesión en el ambiente de aprendizaje, ¿qué pasa si tú quieres volver a ingresar? O a ver la asistencia, a ver tus notas. Sí, ¿por qué? Porque ¿qué sale? Ahí lo que hace, creo que porque a mí también me pasa lo mismo en el ambiente, que no te hace eso la opción. O sea, yo paso un tiempo, yo cliqueo un enlace y me tira inmediatamente o me direcciona al home diciéndome que no existe, ¿no es cierto? Y tengo que volver a salir, tengo que loguearme nuevamente. ¿Ya? Pero no es que en el de INACAP tú puedes cerrar sesión en un lado y en el otro estás como abierto todavía. Como se te van abriendo más páginas. Ya, pero ¿qué pasa cuando tú cierras sesión? Pues el otro ya no me deja. no, pues aquí va a pasar lo mismo. Si yo cierro sesión y quiero volver a mostrar los datos, no me los va a mostrar porque no existe, pero a la vez también, como yo estoy utilizando una estructura que no existe, me generó ese error o esos mensajes que me aparecieron ahí. Entonces lo que estoy haciendo yo es validar si acaso existen o no existen, porque si existen, muestra la información correspondiente y en caso contrario, que nos muestre, digamos, lo que quiera. En este caso no estoy validando el else, ya no estoy diciendo lo que haga en caso contrario. Acá cómo podríamos hacer para redireccionarlo a nuestra primera página, para que sí ingrese en sesión, a login. Pero es que aquí, en esta página, yo tengo aquí el inicio. Ahora, si tú quieres redireccionar, tienes que utilizar el header location. Header location es una función de PHP que te sirve para redireccionar desde una página a otra. Se escribe header. A ver, vamos a colocarle aquí. Ya, por ejemplo, aquí el header, que ahí lo colocó en azul porque significa que lo reconoció, paréntesis, y aquí vamos a colocar location, ya, 2 puntos, y le colocas el nombre de la página que tú quieras que direccione. Y eso te sirve para redireccionar hacia la página que tú quieras. ¿Ya? Más información en php.net. Ok, ya, pero ¿se entiende lo que estamos haciendo aquí? ¿Sí, cuéntame? En el HTML
En el action del form, de part form, del primero, ¿a dónde yo quería que me enviara la información? No. Al mismo. Porque yo quiero aquí estoy recuperando la información. A ver, tienes este archivo, tienes el session start, tienes el post y el nombre del mismo archivo. Este ingresa en el mismo nombre de este archivo. ¿Ah? Entonces si tienes get, tienes que utilizar get aquí, y get acá, y get ahí también. ¿Ya? Y le va a aparecer en la barra de dirección. Ya, ok, bien, seguimos. Ya, revisemos entonces eso, estamos chequeando el nombre. Y esto mismo vamos a tener que hacer para el apellido porque lo tengo por separado, o el APE, ¿no es cierto? Entonces, pinchamos ahí, vamos a copiar y vamos a cambiar el correspondiente aquí para que no nos genere ese error. Y volvamos nuevamente a utilizar la información. Entonces aquí volvemos. Aquí no me aparecería nada, ya, si en el caso de que vamos a cerrar la sesión, vamos a mostrar esta información, vamos acá nuevamente, ya, si por ejemplo, a ver, vamos aquí, ingreso entonces, colocamos vamos a colocar al Jared Castro, si no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces aquí yo quiero que se ingrese aquí mismo. Yo no estoy a través del botón enviando esta información a otra página. Lo que estoy haciendo con este botón, estoy que en esta misma página me obtenga estos datos y yo esos datos los pueda asignar a una variable de sesión, ya, de campo que yo le creo. Pincho enviar, no están, ahí están porque está en post, y yo pincho mostrar. Voy a mostrar y ahí está ya el caso, ¿no es cierto? Cerramos la sesión. Ya, yo les decía que en este momento aquí en esta página ustedes pueden colocar qué producto ha comprado la persona, qué página ha visualizado, las notas, etcétera, lo que ustedes quieran almacenar dentro de esa información. Yo cierro la sesión, ya, y me puedo ir a mostrar nuevamente donde nos había generado el mensaje error, ¿no es cierto? Entonces yo pincho acá a mostrar y ahí ahora no me sale la información, pero tampoco me sale el error, ¿ya? Lo ideal sería que a lo mejor, más que decir el nombre del usuario debiera decir no existe el nombre, no existe el apellido, ¿ya? Que debiera haber sido en el else de ese if que yo chequeé, que yo hice acá dentro del iset, ¿ya? Pero ahí, digamos, ustedes lo colocan más eficientemente. Yo puedo ir a inicio sesión y aquí puedo colocar a Felipe, ¿ya? Enviar de nuevo, mostrar, me aparece, voy a inicio, mostrar, nuevamente me aparece, inicio, mostrar, me aparece, porque todavía no he cerrado, cierro la sesión, mostrar, no existe, cierro la sesión, inicio, mostrar, no me aparece. ¿Por qué? Porque la sesión ha sido eliminada, ¿ya? Mientras la sesión ha sido eliminada no existen datos. Al no existir datos no pueden mostrar esos datos. Ahora, esos datos pueden haber sido, vamos a inicio, estos datos, a ver, imagínense cómo sería, yo voy a explicarlo allá en dibujito, a ver si a alguien se le ocurre, cómo sería si yo reviso, más que colocar el nombre y el apellido, yo coloco el login aquí, y ya trabajando con base de datos, ¿qué tendría que yo hacer? A ver. No tenía que hacer la conexión base de datos. Ya, pero antes de eso, por ejemplo, estoy aquí en esta página. Mira, ¿Qué debería yo hacer? Aquí estoy ¿ah? poner en la parte de arriba el session start. Ya, pero más allá que eso, es lo primero que yo debería hacer, a ver. Capturar los datos. Exacto. ¿Cierto? Yo imagínate que estoy acá. Estaré copiando y estoy atrasando.
tenemos el formulario en PHP, ¿no es cierto? Tenemos el usuario, tenemos la clave y tenemos el botón de enviar. ¿Ya? Yo no necesito, porque en ninguna parte existe que un sistema les muestre la clave del usuario a las personas. ¿Ya? Para este ejemplo no podría ser. Entonces, lo que hacemos es primero obtener los datos aquí mismo con post o con get. ¿Ya? Obtenemos esos datos y esos datos, tú dices, nos conectamos a MySQL. Si yo quiero saber que esos datos son correctos, o revisar si son correctos, o saber si esos datos existen en la base de datos, ¿con qué instrucción de SQL yo debería utilizar para revisar eso? Select, usuario, forma, clave, from y de la tabla. Select, asterisco, from la tabla, ¿no es cierto? Yo creo que era ahí tabla nomás. Donde el usuario que fue obtenido por acá sea igual al campo usuario de la tabla. ¿Ya? Imaginemos que aquí en la tabla está, se llama tabla porque yo le coloqué tabla nomás, pero tenemos el root, el usuario, el clave, nombre, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y qué otra cosa importante? ¿Qué otra cosa importante? La clave, muy bien. Imaginemos que se llama clave de la variable que se obtuvo. Acuérdense que tanto esta como esto deberían ser $_post, tanto de que esté ahí como esté ahí, ese nombre, ¿no es cierto? Clave igual a la clave que se encuentra acá que se llama clave, ¿no es cierto? Yo le coloqué al campo igual. Si esta información me genera como resultado un registro, significa que está registrado el usuario, por lo tanto yo le puedo decir mostrar la información, cargar la información o obtener todos estos datos, pasarlos a un session. ¿Para qué? Para que a lo mejor me sirva que un dato decirle tu ruta es tanto, su domicilio es tanto, los datos y no tener que ir nuevamente a la base de datos dentro de otra página, a lo mejor para modificar sus datos, ir a mostrar la información que corresponde. ¿Ya? Entonces ya con la sesión yo tengo todos estos datos, puedo almacenarlos, porque va a quedar en ese dato que les digo yo, en esa tablita de registro, donde va a salir toda la información que vimos la clase pasada, cuando se acuerdan que obteníamos todo esto, pero lo mostrábamos en la pantalla, ¿no es cierto? Aquí estos mismos datos que ustedes obtienen los pueden traspasar a la sesión. ¿Ya? No tenía problema. Ahora, esos datos, ¿cómo se subieron a la base de datos? Por otro formulario. Ustedes tienen un formulario de registro, que es un formulario mucho más grande, donde dice nombre, dirección, clave, etcétera, 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 botón. Y esto, lo que ustedes tienen que hacer aquí es, ¿qué SQL hacen aquí? Insert. Exacto, un insert. Con todos esos datos que obtienen, acuérdense que esto también lo tienen que obtener con un post o con un get, y después lo insertan a la base de datos. Y de ahí pueden hacer un select para chequear, porque si no, esos datos no están. Si esos datos no se encuentran, o sea, aquí no nos generó un registro, cero registro, cuando dicen cero field en acá,
significa de que estos datos o están equivocados o no existen. Por lo tanto, ustedes le pueden decir sus datos son incorrectos o legítimos. Entonces le dan la opción de eso. ¿Ya? Bien. Entonces, para eso ustedes podrían utilizar las famosas sesiones para almacenar datos del usuario, datos como productos que ha comprado, datos como sus datos de datos personales, ¿ya? Y no tienen que estar trabajando dentro de la base de datos, sino lo hacen una sola vez. Si ingresan, se lo llenan, perfecto, obtienen todos los datos y esos datos después lo utilizan ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cierra la sesión? ¿Hasta ahí? Hasta ahí. Porque ahí se va a destruir la información. ¿Ya? Si esos datos ustedes los manipularon, me refiero a los datos de la sesión, y necesitan modificarlos, obviamente tienen que también hacer un query para la base de datos para actualizar esa información. ¿Ya? Porque si no, quedan modificados en la sesión, en la estructura de sesión, pero después esa información no se guarda en la base de datos, por lo tanto la base de datos no pasa nada. ¿Ya? No, queda una modificación. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Hay alguna consulta? Muy bien. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Pero el oyente, se queda. Entonces, próxima clase. Lo que dicen, la tabla de cotejo ya está arriba. Vamos a hablar de los lunes a 4:11. Ya, ya. ¿Qué hacen acá?